Bueno, vamos a ver algunos modelos de examen de los últimos semestres. Si no me equivoco, este modelo que estoy presentando ahorita se repitió en el 2023, ¿ok? Tengo entendido que en el 2023 en algún parcial sí entró, así que van a tener cuidado. Estos modelos, justamente que tengo aquí abiertos en las demás pestañas, son modelos de los últimos semestres de este año, ¿no? Y pues lo van a poder encontrar en el enlace de la descripción que está anclado en el enlace de grupo, o el mejor dicho, el enlace de Drive va a estar anclado en la descripción del grupo y siempre estuvo desde que inició el semestre, ¿no? Para que puedan ir estudiando, ¿no? Ahora, estos modelos están ubicados acá. He tratado de ubicarlos los más actuales, los que tienen los de años recientes o semestres recientes, justamente son los que tengo abiertos. Los demás ya se consideran de 2022 para atrás, ¿no? Para la época de pandemia, ¿no? Entonces, sería bueno que estudien todos hasta llegar a esta pandemia, ¿no? En orden de parciales más actuales o los más recientes hasta los más antiguos. Entonces esa sería una manera, ¿no? De estudiar también. Pero en lo mejor de los casos es mejor que estudiemos todo, ¿no? Pero en ese orden, ¿no? Desde los más actuales hasta los más antiguos. Bueno, aquí ya les preparé. Se los voy a también a facilitar este documento. Aquí ya el modelo ya está resuelto. Ya fue subido a plataforma en su época, ¿no? Pero es necesario hablar a qué nos referimos, ¿no? O a qué se refiere, a qué es lo que pregunta, qué es lo que consulta estos enunciados, ¿no? A qué se refieren para que no se vean sorprendidos y sepan responder si es una pregunta de respuesta abierta o tal vez de selección múltiple, ¿no? Bueno, vamos con la primera. Dice un switch Ethernet, el enunciado dice un switch Ethernet pertenece a tantos dominios de colisión independientes como puertos posea, ¿no? En realidad, cuando hablamos de los dominios de colisión que presenta un switch Ethernet, nos referimos al ancho de banda disponible y el enlace por el cual va a circular las tramas de un dispositivo que está conectado a cada uno de estos puertos del switch. Lo que va a hacer este dispositivo va a proporcionar un dominio de colisión para cada uno de sus puertos. En otras palabras, para cada uno de los usuarios de los dispositivos finales a los que están conectados. Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver que en este switch están conectados 4 dispositivos o usuarios finales y están haciendo uso a través conectados de 4 puertos, ¿no? Cada puerto va a proporcionar a ese usuario final un dominio de colisión independiente de los demás. Entonces, en total tendremos 4 dominios de colisión, ¿no? En esta ilustración, ¿no? Que nos ayuda a entender eso, ¿no? Entonces, cuando escuchen hablar de dominios de colisión y switch Ethernet, nos referimos a esto, ¿no? Que la cantidad de dominios de colisión se calcula en base a la cantidad de puertos que tiene el switch, ¿no? Que presenta el switch, que se pueden usar del switch, ¿no? Eso más que todo, ¿no? Vamos con la segunda. Dice: el objetivo del control de congestión es utilizar mejor los recursos de transmisión. Generalmente el control de congestión se da con el objetivo, ¿no? De no saturar una infraestructura de red con un tráfico que no pueda soportarlo, es decir, con un exceso de tráfico, ¿no? Entonces, es necesaria una gestión eficiente, una gestión necesaria de ese tráfico en el modo en cómo se envían y cuándo se envían los datos, ¿no? Para prevención de pérdidas de paquetes y las retransmisiones de estos mismos de forma innecesaria, ¿no? Entonces, al aplicar todo esto, al controlar y gestionar cómo y cuándo se envían los datos, o sea, en otras palabras, control de tráfico, control de congestión, vamos a lograr que el ancho de banda, ¿no? Y así como dice, otros recursos de transmisión necesarios también para esto,
se aprovechen de mejor manera, ¿no? Para garantizar como hemos puesto acá, el rendimiento de la red, ¿no? Entonces, bueno, acá también pregunta como si fuera falso o verdadero, podríamos afirmar que ese enunciado es verdadero, ¿no? Entonces, algo para agregar a lo que está escrito acá, que es que se ha subido a plataforma, y tratar de entender a qué se refiere, ¿no? Con control de congestión nos referimos a evitar que la red se sature con exceso de tráfico, ¿no? Y de esta manera, digamos, un transmisor potente que quiera enviar datos, enviar tráfico a través de un receptor o un canal de enlace de comunicación no tan potente o inferior en capacidad hardware y software al transmisor, pues es necesario un control de congestión para no saturarlos a ellos, ¿no? De esa manera, ¿no? Vamos con la tercera. La tercera dice, es esta de acá, ¿no? Aumentar el tamaño del buffer en los routers es un método eficaz de control de congestión, ¿no? Aumentar el tamaño del buffer en los routers es un método eficaz de control de la congestión, ¿no? En realidad, es posible trabajar con interfaces de mayores capacidades, pero esto significa que mientras más potentes sean o mientras mejores características presenten y soporten estas interfaces de los routers, no quiere decir que a largo plazo sea un método eficaz de control de congestión, ¿no? Porque igual esto implica o estaría relacionado a que la latencia de los paquetes entrantes a las interfaces potentes de estos routers se incremente, ¿no? A que la latencia se incremente, es decir, que los paquetes se almacenen eternamente en los buffers de los routers hasta ser reenviados a su destino, ¿no? No olvidemos que por buffers entendemos que son unas áreas de almacenamiento temporal, ¿no? Donde estos paquetes se van a mantener antes de ser reenviados al destino, al host destino, ¿no? Entonces, en realidad lo óptimo sería evitar saturar este buffer, ¿no? Evitar saturar este buffer en vez de aumentar el tamaño de este buffer, ¿no? En las interfaces del router, ¿no? Entonces, lo que se busca es reducir, decrementar la cantidad de tráfico que va a llegar al router en ciertos momentos donde el tráfico esté o se quiera saturar, ¿no? Para evitar la pérdida de paquetes, ¿no? En realidad, sobre todo eso, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta, o el siguiente enunciado. Dice, ¿en qué esquema de retransmisión se transmiten mayor número de paquetes? ¿En el de retransmisiones de extremo a extremo o en el de retransmisiones nodo a nodo, ¿no? Primero enterémonos de a qué se refiere cada uno, ¿no? Cuando hablamos de retransmisión de extremo a extremo, es aquella retransmisión que sucede o ocurre en una interfaz de algún dispositivo intermediario o en algún tramo intermediario de la comunicación. Es decir, digamos, un cliente está en comunicación o un servidor está en comunicación con un cliente, ese paquete de datos fluye tramo a tramo a través de los múltiples routers intermediarios o nodos de la red, ¿no? O nodos de la red, nodos, puntos intermedios de red están, ¿no? Que están ubicados antes de llegar al destino, que es el cliente. Y sucede que a alguna interfaz de estos dispositivos intermediarios el paquete se pierda o llega a tener un error. Por lo tanto, esto significa que el paquete deba ser retransmitido, ¿no? Entonces, si este nodo solicita la retransmisión de ese paquete, digamos que el paquete
solo llegó hasta este router del medio, por ejemplo, hasta esta interfaz que estoy señalando, este router va a solicitar la retransmisión al router anterior o al nodo anterior del paquete que se ha perdido, de tal manera que este router que está a la izquierda del router del medio va a retransmitirle ese paquete que se ha perdido hace un momento, ¿no? Entonces, la distancia que va a recorrer o la retransmisión que va a ocurrir no va a ser desde el servidor, sino simplemente desde el último nodo hasta donde llegó correctamente el paquete, ¿no? Este tipo de retransmisión sería retransmisión nodo a nodo o salto a salto, en donde el paquete, si se pierden nodos entre estos dos nodos intermedios, pues solo el router o el nodo anterior donde se perdió el paquete va a realizar esa retransmisión, ¿no? Para continuar ser reenviado hacia el destino, ¿no? Ahora, y la retransmisión extremo a extremo va a ser aquella situación donde el paquete, ¿no? Se pierda, ¿no? En algún punto cercano, en algún punto de la ruta cercano al origen, que va a ser el servidor, o al destino, que va a ser el cliente, ¿no? Luego de haber pasado por múltiples nodos intermedios, si se llegase a perder cerca del cliente, o si se llegase a perder cerca del servidor, pues más que todo cerca del cliente, digamos, ¿no? El paquete o el cliente deba solicitar la retransmisión de ese paquete desde el origen, ¿no? Desde el origen, de tal manera que el origen tenga que volver a transmitirlo, y eso implica que el paquete recorra, al retransmitirse, recorra toda la distancia nuevamente, ¿no? Entonces este es un esfuerzo un esfuerzo superior de retransmisión al que se realiza en la retransmisión nodo a nodo, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, en donde ocurren o donde se retransmiten mayor número de paquetes sería en la retransmisión extremo a extremo, ya que ese paquete perdido cerca del destino final, suponiendo, ¿no? Debe recorrer toda la distancia si el cliente solicita al origen esa retransmisión, ¿no? Entonces eso es necesario aclarar. Vamos con la siguiente, que significa convergencia en un protocolo de enrutamiento, ¿no? Cuando hablamos de convergencia, debemos pensar en las actualizaciones de tablas de enrutamientos que tienen los routers y que suceden en cada instante de tiempo y que se manejan de manera uniforme, es decir, los routers actualizan sus tablas de enrutamiento para escoger y definir la mejor ruta, la ruta más óptima hacia los destinos que almacenan en su tabla de routing, ¿no? Entonces, esta actualización debe hacerse en el menor tiempo posible para una mejor eficiencia. De esa manera, entonces, este tiempo, esta actualización que ocurre en ese menor tiempo posible es, ¿cómo les puedo decir? Si llegase a ocurrir algún cambio en la red o en la topología, esa actualización se debe volver a actualizar la tabla de routing de todos los routers presentes en la topología, donde se ha sucedido ese cambio, esa modificación, y otra vez vuelta debe ocurrir en un menor tiempo posible para que todos los routers se pongan de acuerdo, ¿no? Y, en otras palabras, como dice acá, se logren una comprensión común en el tema de las rutas para llegar a los destinos, ¿no? Y no haya un problema en cuando reenvíen los paquetes a destinos posibles, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con convergencia en un protocolo de enrutamiento, ¿no? Más que todo. Aquí les tengo una comparación entre protocolos, ¿no?
tiene un menor o un mayor tiempo de convergencia entre los protocolos de enrutamiento, ¿no? RIP, OSPF, IGRP e IGRP, por si les aparece en su evaluación. ¿Okay? Tenemos la siguiente pregunta. Cuando a un router NAT, traducción de direcciones de red, llega un paquete, cuando a un router NAT llega un paquete de internet, el router, dice, tiene que examinar tanto la dirección IP origen como el número de puerto origen para determinar la dirección interna del paquete. Volvemos a repetir, si llega un paquete de internet a ese router frontera NAT, ¿no? El router tiene que examinar tanto la dirección IP origen, está preguntando, ¿no? El router tiene que examinar tanto la dirección IP origen como el número del puerto origen para determinar la dirección interna de entrega del paquete, ¿no? Luego dice un router NAT, que es la siguiente pregunta, y lo he asociado a las dos porque casi los dos son del mismo tema, ¿no? Un router NAT convierte direcciones IP públicas en direcciones privadas y viceversa. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento básico de este mecanismo? Por ejemplo, acá en la ilustración tenemos lo siguiente. Si el router NAT recibe un paquete de datos de este servidor con una dirección IP pública 138.4.3.130 y el servidor está enviando un paquete hacia el host A ubicado en una red privada con un segmento de red privado, pero antes de llegar a este host privado, a este host destino, tiene o va a pasar por el router de frontera NAT, ¿no? Este servidor tiene en su paquete de datos como dirección de IP pública destino la 192.100.1.1.1. Como dirección IP pública origen tiene la 138.4.3.130, ¿no? Al llegar a la tabla, al router NAT, el router NAT lo que va a asociar va a ser el puerto origen con el puerto destino, ¿no? Con el puerto destino. En este caso, el puerto origen en este tramo va a ser el puerto 80, ¿no? El puerto público 80, ¿no? Y el puerto público destino, según la tabla NAT, va a ser el puerto 5678, ¿no? Al relacionar y asociar eso, este router NAT tiene además en su tabla NAT asociado también el puerto público origen, el puerto público destino 5678 está asociado también ya dentro de la red privada, del segmento de red privada, con otro puerto interno o con un puerto privado 1, 2, 3, 4. Ese puerto privado 1, 2, 3, 4 estará asociado también a una dirección interna o privada destino, que va a ser la 10.0.0.1, ¿no? Ahora, este router NAT lo que va a realizar es reescribir de nuevo quién es el origen y quién es el destino. El origen se va a reescribir de tal forma que el puerto destino, el puerto origen ahora va a ser el puerto 5678, ¿no? Con una dirección origen interna 10.002 y con un destino que se va a mantener, obviamente acá ya va a ser ahora el host 10.001 y el puerto destino 1, 2, 3, 4, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo también para lograr comprender un poco más completo con escenarios donde hay más dispositivos. De la misma manera que tenemos acá una red privada, una red local privada donde hay hosts privados internos y una red pública donde se encuentra el servidor web, ¿no? Supongamos que el servidor web tiene una dirección IP pública 138.4.3.130, también de la misma manera.
y quiere enviar un paquete de datos hacia algún host dentro de la red privada. ¿Qué es lo que sucede primero? El paquete de datos que va a enviar la web server tiene como dirección IP pública origen la 138.4.3.130. Como dirección de puerto origen podemos basarnos que sea el puerto 80. Ok, listo, ¿no? ¿Cuál será en ese tramo la dirección IP pública destino y la dirección del puerto destino? Pues podría ser, como podemos ver acá al llegar ya al router NAT, pueden ser estos tres posibles destinos de IP pública destino y puerto destino, ¿no? Público. Puede ser la 63.1 puerto 8000, el puerto 8001 o el puerto 8002. La misma IP pública les sirve para trabajar y traducir las direcciones a múltiples hosts de la red privada. Lo único que cambia va a ser el puerto público destino, ¿no? En este tramo se considera esto destino, ¿no? Ahora, en lo que va a hacer el router NAT, va a asociar a quién va dirigida alguna de esos tres hosts, algunos de esas tres direcciones IP públicas destino, a quién va asociado en este paquete. Digamos que la web server quiere enviar al host con IP 10.10.10.2/24, ¿no? Entonces la tabla NAT de este router va a asociar que la IP pública destino en este tramo y el puerto 8001 destino en este tramo va a estar asociado a dijimos que el destino final sería esta máquina de acá, y estaríamos ubicando en esta fila, estaría asociado entonces a la 10.10.10.2.80, estas direcciones IP públicas destino, ¿no? De tal manera que el router aquí ya en este otro tramo va a reescribir el paquete, ¿no? Va a reescribir el paquete tanto en origen y destino, de tal manera que el destino ahora va a ser, ¿no? El destino va a ser la dirección IP, dirección privada destino de este router, supongamos sea bueno, acá no tiene asignado, pero supongamos que sea la 10.10.10.5, ¿no? Y como dirección IP privada origen sería la puerta de enlace a esta red privada en este router NAT, y como destino tendría ya el host final, ¿no? Con el puerto 80, ¿no? La 10.10.10.2 puerto 80, de esa manera, ¿no? Entonces, es de esa manera como funcionan tanto las direcciones IP públicas origen y destino, dirección IP privadas origen y destino, ¿no? Entonces, dependiendo del sentido, ¿no? En este caso estamos asumiendo que un paquete es un paquete entrante por un router NAT desde internet hacia una red privada, ¿no? Entonces, en otras palabras, decía la pregunta, cuando un router NAT llega un paquete de internet, el router tiene que examinar tanto la dirección IP origen como el número de puerto origen para determinar la dirección interna de entrega del paquete. En realidad lo que asocia, ¿no? Lo que asocia es la dirección destino, ¿no? Las direcciones destinos más que todo de los puertos, el puerto destino, ¿no? En este tramo ocurre una asociación, en este otro tramo ocurre otra asociación, ¿no? O sea, se asocian, ¿no? Ocurre una asociación y se redirigen y se reescriben los puertos, o mejor dicho, las direcciones IP, destino y origen, ¿no? En un tramo primero era la dirección IP pública destino, que era la 63.63.63.1, y en el siguiente tramo de acá, la dirección IP destino, en este caso ya privada, dentro de la red interna, vendría a ser el host final, ¿no? De esa manera, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. En un sistema autónomo compuesto por un número elevado de routers, ¿es aconsejable utilizar el protocolo de encaminamiento RIP? ¿Falso o verdadero? Pues aquí se ha puesto que falso. Y pues aquí les tengo una tabla resumida de todas las características que presentan los protocolos de enrutamiento más comunes, como RIP versión 2, EIGRP, OCPF y BGP, ¿no?
Cada uno de estos protocolos están más que todo RIP versión 2, son usados en redes pequeñas, en redes simples, e IGRP en redes medianas a grandes, en OCPF en redes grandes, jerárquicas, algún proveedor privado de servicios, y BGP para redes que manejan o están bajo administración de proveedores de servicio de internet, ¿no? No olvidemos que un sistema autónomo es un conjunto de routers que comparten características comunes como el protocolo de enrutamiento, métricas, etcétera, ¿no? Entonces aquí dice que el protocolo RIP es aconsejable para usar en un número elevado de routers. Pues falso, ¿no? RIP en realidad es aconsejable para redes pequeñas, para la implementación en redes pequeñas, ¿no? Entonces un número elevado de routers nos viene a la cabeza como ser un número, o mejor dicho, una red mediana a grande, ¿no? Entonces no, por esa razón podemos ver acá que justifica y coincide, ¿no? Que haya sido o que sea falso esta afirmación, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Considere dos subredes cuyas direcciones de red son respectivamente las 145, y por eso vamos al PAI. 145.31.200.0, ¿no? /24. Y también consideremos vamos a dibujar /24 una vez, pues de esta manera, la /24, entonces estaría segmentando más o menos por acá, ¿no? A ver, ¿dónde está? Por aquí estaría la /24, ¿no? A ver, vamos sí, a ver, con esto se ve, ahí. Esta sería la /24, ¿no? Y luego tenemos otra dirección, 145.30.25.0 /28, ¿no? Acá está, ¿no? /28. /38. Entonces eso sería más o menos por acá, ¿no? A ver, veamos. A ver, por aquí, /28 estaría más o menos por acá, ¿no? De esa manera, ¿no? Ahora, si nosotros lo ordenamos de menor a mayor, esta dirección de red vendría primero para poder, dice, ¿no? ¿Qué prefijo de red incluiría en la tabla de encaminamiento de un router para que con una única entrada en dicha tabla o con una dirección estática, ¿no? Digamos, configurada, se pudiera reenviar paquetes hacia ambas subredes, ¿no? Con una sola ruta, con un solo IP route. Entonces, si esto lo volvemos a ver, no sé si lo puedo invertir. No sé si lo puedo invertir. A ver, esto voy a primero a colocar la 145.30.25.0, ¿no? 000. La máscara va a estar ubicada entonces más o menos acá, ¿no? Y tenemos también la 145.31.200.000, ¿no? /24, ¿no? Estaría por acá, ¿no? Pero hay un detalle, ¿no? Podemos ver que los octetos se diferencian hasta al menos en el segundo, tercero y cuarto octeto, ¿no? Entonces, desde el segundo octeto ocurre una diferencia, entonces hay una diferencia de un montón de conjunto de direcciones IP. Por lo tanto, yo les recomiendo, o la forma en cómo podríamos resolver esto, podría ser, a ver, ¿dónde está? No. Acá. Esto. Si deslizo, si calculo los bits de la siguiente manera, de manera conveniente que pueda yo representar los bits, es decir, a ver, acá, mejor así.
de esa manera. Voy a reescribir los octetos en donde se diferencien. En otras palabras, voy a hallar la dirección de red que contengan todo este rango de direcciones, ¿no? Entonces, en realidad, el rango de direcciones de estas dos subredes vendría a ser lo que estaríamos encontrando un supernetting, ¿no? El primer octeto es el octeto en el cual los bits se van a aparecer, y pues me conviene representar en bits ahora sí a partir del segundo octeto, ¿no? Entonces voy a representar a partir del segundo octeto representando al decimal 30, ¿no? Pues 30 lo podemos obtener de esta manera, ¿no? 16 más 8, 24. De esa manera, si no me equivoco, vendría a ser así: 16 más 8, 24, más 4, 28, más 2, 30, ¿no? A ver, corroboro por si acaso, no vaya a equivocarme. Sí, 30, ¿no? Perfecto. Sigo representando. El 25 vendría a ser la dirección, o mejor dicho, el binario sería 16 más 8, 24, y eso, ¿no? Eso vendría a ser esa. A ver. Sigamos y el cuarto octeto, perdón, es todo 0, ¿no? Todo 0, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder comparar para hallar los bits mediante un supernetting, ¿no? Comparar los bits entre estas dos subredes para hallar una dirección de red que contengan estas dos subredes, ¿no? O es decir, la operación de un supernetting. Veamos con la otra subred, 145.31, ¿no? En este caso, básicamente sería esto, ¿no? 200, como hacemos 200, pues 128 más 64 más 8, ¿no? 128 más 64 más 8. Y por último, el cuarto octeto, 0000, ¿no? Listo. Entonces, nosotros podemos hacer un supernetting, ¿no? Mirando desde la columna donde los bits se empiecen a diferenciar, ¿no? Y observamos que ocurre esa diferencia más o menos a esta altura, ¿no? A esta altura. Entonces vamos a hacer 0. Vamos a hacer 0 a partir de esa posición, ¿no? Listo, ¿no? Y el resto de bits lo vamos a mantener, ¿no? 145.001.11, ¿no? Listo, lo hemos mantenido de tal manera que esto se va a traducir ya en decimal, ¿no? En 145.30, ¿no? 16 más 8, 24 más 4, 28, 28 más 2, 30, ¿no? Punto 0, punto 0, ¿no? ¿Y en qué posición es donde se corta? Más o menos es en la posición 15, de izquierda a derecha en la posición 15, por lo tanto yo coloco máscara 15, ¿no? Entonces, no olvidemos, el primer octeto tiene 8 bits, ¿no? Y aquí en el segundo octeto hay, o marcamos hasta los primeros 7 bits, ¿no? No me equivoco, a ver, sí, 7 bits. 7 más 8, 15 bits. 15, prefijo 15. 15 bits dedicados para el espacio de red y el resto de bits para las porciones de host, ¿no? Si nosotros hacemos un hiperroot, ¿no? Con dirección destino a esa subred, vamos a poder nosotros comprender estas dos subredes, ¿ok? En una tabla de enrutamiento, ¿no? En un router, ¿ok? De esa manera, por si les aparece algo similar, ¿ya? A ver, tenemos también ahora otra pregunta de ACL,
de ACL ya les he subido bastantes videos de cómo reconocerlas, los tipos de ACL, así que eso yo creo que debería estar ya comprendido. ¿Qué dice? ¿Qué hace la siguiente configuración? Dice, ¿no? Tenemos aquí una topología, un router. Están siendo usados tres interfaces. Interfaz R0 está conectado a una subred 20.0.10/24 y la interfaz R1 está conectada a la subred 20.0.20/24, ¿no? La interfaz serial 0 está conectada hacia la internet, ¿no? ¿Qué está sucediendo? En este router dice que se va a configurar primero una lista, una ACL número 100. ¿Cuál va a ser la primera regla que estamos colocando acá para la ACL 100? A ver, o que si está colocado, leamos un poquito. Dice que la primera regla va a denegar las direcciones IP con origen de la red 20.0.1.1 con wildcard 000, ¿no? Y cuando es wildcard 000 hacemos referencia a esa única dirección IP, es decir, la 20.0.1.1, o mejor dicho, la wildcard 000 apunta solamente a esa dirección, y esa dirección vendría a ser, si no me equivoco, el host A de esta red, ¿no? En otras palabras, lo que estamos tratando de decir acá es que con esta primera regla de la ACL número 100 vamos a denegar el tráfico entrante de la PCA, de la host A, del host A, hacia cualquier red destino. Con el comodín any o con el parámetro any decimos o hace referencia hacia cualquier red destino, ¿no? De esa manera. ¿Qué dice la segunda regla de la ACL número 100? Dice lo siguiente: una ACL que permita cualquier IP de dirección origen, cualquier IP, cualquier paquete IP, cualquier tráfico IP origen hacia cualquier tráfico IP destino, ¿no? Hacia cualquier red destino, ¿no? Luego tenemos otra ACL número 101. Esta ya es otra ACL. La primera regla del ACL 101 dice: deniega el tráfico IP de cualquier dirección de red origen, pero que va a tener o que tenga como destino también, de nuevo, tenemos una wildcard que apunta solamente al host A, ¿no? Por último, tenemos la segunda regla del ACL 101, que permita el tráfico IP desde cualquier dirección origen hacia cualquier dirección destino, ¿no? Y por último, entramos al modo de configuración de interfaz serial 0 y luego configuramos o aplicamos esa ACL 100 y 101. ¿Qué pasa ¿Qué pasa en este caso? En IP Access Group número 100 out estamos configurando la ACL 100 en sentido de salida, en sentido out, ¿no? Es decir, todos los paquetes salientes por la serial 0, salientes es decir, a la derecha, el sentido derecha de esta interfaz, salientes de serial 0, van a obedecer las reglas configuradas en la ACL 100, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Volvamos a leer y ya de manera de interpretación. Por esta serial, los paquetes originados por el host A se van a denegar, ¿no? Que tengan como destino cualquier red saliente por acá, hacia la derecha. Eso lo hace la primera regla. La segunda regla, que dice que por cualquier paquete de dirección origen, con cualquier dirección origen que tenga cualquier dirección destino, a su vez se va a permitir. En otras palabras, conjugando estas dos reglas, lo que se interpreta es lo siguiente: se permite el tráfico IP de cualquier dirección de red origen hacia cualquier dirección de red destino, a excepción de la dirección host origen A 20.0.1.1, ¿no? Esa sería la interpretación, ¿ok? Y para la interpretación de la asignación de la ACL 101 en sentido de entrada en esta interfaz serial, pues lo que se interpreta es lo siguiente. Veamos o vamos a leer las reglas, ¿no? La primera regla dice que la 101 va a denegar cualquier tráfico de IP entrante por la 101, ¿no? Es decir, a ver, de nuevo,
cualquier tráfico entrante que tenga como destino el host A, ¿no? En otras palabras, se va a denegar cualquier tráfico de internet que tenga como destino los paquetes entrantes de internet por esta serial 0 que tengan como destino el host A, ¿no? Solamente el host A se deniega. El resto de paquetes se permiten, y eso es lo que se dice en la segunda regla de la ACL101. En otras palabras, y ya para concluir, para la ACL101 configurada en sentido IN, en sentido de entrada de paquetes por esa interfaz, es que se permite el tráfico se permite el tráfico IP de cualquier red origen hacia cualquier red destino, a excepción de los paquetes que tengan como destino el host A. Eso se van a denegar, ¿no? Entonces, de esa manera pueden interpretar si tuvieran otra topología, o si tienen que leer bien las reglas y en el orden en que han sido asignadas en una ACL, ¿ok? Vamos con esta pregunta. Esta pregunta es cómo es que se van moviendo las tramas MAC suponiendo desde el punto de vista de Ethernet, ¿no? No nos olvidemos, a ver si puedo yo rayar acá. El router divide dominios de broadcast, dominios de difusión. En otras palabras, las subredes a delimitar los hace a través de cada puerto, cada interfaz de router, ¿no? De esta manera, ¿no? Aquí tendríamos una subred, aquí tendríamos otra subred, y a ver con otro color, aquí tendríamos otra subred. No nos olvidemos que el puente es un dispositivo de capa 2, así que no puede dividir o segmentar dominios de difusión o segmentar subredes, ¿ok? En otras palabras, lo que trato de decir es que en el puente, todas las interfaces del puente y los dispositivos conectados a él es un solo dominio de difusión o una sola subred con un solo segmento de red IP. Ya para terminar, ¿no? Nos preguntan, ¿no? Una estación del segmento A envía un paquete IP envía un paquete IP. ¿Cuál será la dirección física, la dirección MAC destino? Ojo con esto, dirección MAC destino de la trama en los siguientes casos. Si el destino IP es la estación B, partiendo desde acá, ¿no? Partiendo desde acá. Si partimos desde A, la trama MAC destino de esta comunicación a la estación B, ¿no? Bueno, acá ya está la respuesta, pero les voy a explicar por qué. Cuando la comunicación se da en un segmento LAN, en un segmento local o dentro de un dominio de difusión, el destino esté ubicado dentro de ese dominio de difusión, dentro de esa subred, el destino, la trama MAC, la dirección física MAC destino, va a ser siempre la MAC del host final o del host destino, que está ubicado dentro de esta subred, ¿no? En otras palabras, mediante seguramente el protocolo ARP va a averiguar la dirección MAC del destino, en este caso la estación B, y pues el destino IP que tendría esa trama, el destino IP que tendría o la dirección física que el destino, la trama, la dirección física o la MAC destino que tendría de la trama que tendría ese paquete IP vendría a ser la estación B, ¿no? Por esa razón. Vuelvo a repetir, y ya para concluir esta parte, es que en una comunicación local, dentro de una LAN, dentro de un dominio de difusión, cuando un dispositivo quiera comunicarse con otro, digamos, dentro de su propio dominio de difusión, la dirección física destino siempre va a ser la del host destino. Digamos, si A quiere comunicarse con C, la dirección destino de ese paquete IP va a ser la MAC de C, ¿no? Aquí la dirección MAC destino va a ser la MAC B, ¿no? La MAC B. Si quiere comunicarse por ejemplo con D, la dirección MAC destino de ese paquete IP va a ser la MAC de D. Entonces, la dirección MAC en una comunicación local dentro de un dominio de difusión va a ser la MAC destino dentro de esa subred, ¿no? Ahora, otra cosa sería si nos preguntan, ¿no?
¿cuál sería la dirección más destino de un paquete IP donde A ver, lo voy a poner con otro color, donde A quiera comunicarse, digamos, con un destino en una subred remota, en una subred vecina, en una red remota, ¿no? Fuera de su propio dominio, ¿no? Como decimos que la dirección física destino de la trama en un paquete IP sucede a nivel o cambia a nivel de un tramo local, tenemos lo siguiente, ¿ok? Esto va aprovechando por si acaso. Digamos, si A quiere comunicarse con E, digamos, justamente es el inciso C, digamos, ¿no? El primer tramo, ¿no? El primer tramo que va a suceder, como dijimos que es local, va a ser desde a través de su puerta de enlace, ¿no? A través de su puerta de enlace, ¿ok? El paquete IP va a tener como dirección física destino de la trama en ese tramo, en el primer tramo desde A hasta su puerta de enlace y E de red 0. La MAC destino vendría a ser de esta interfaz. En el segundo tramo, perdón estos garabatos que estoy haciendo acá, el segundo tramo vendría a ser, como dijimos que es local y la dirección física de una trama siempre es cambiante, más que todo en el destino, la dirección física destino. El segundo tramo va a ser desde E0 hasta el siguiente salto, ¿no? Hasta el siguiente salto. El siguiente salto vendría a ser desde E0 y recién ya hacia el host destino. El host destino vendría a ser E de la red, de esa subred del segmento C, ¿no? Entonces la MAC destino en este paquete IP en el segundo tramo vendría a ser ya recién de la máquina E, ¿no? La MAC de E, ¿no? Aquí la MAC de la interfaz E de red 0. Entonces, de esa manera, ¿no? Lo mismo sucede si A se quisiera comunicar con cualquier host de otro segmento, ¿no? Estos tramos pueden verse incrementados si en este router hay más routers intermediarios o más nodos intermediarios, ¿no? De esa manera. Entonces, decimos, ¿no? O se dice acá que la MAC destino del tramo local de A para E va a ser la interfaz Ethernet 0, ya que en el primer tramo la primera dirección física de destino para que el paquete IP salga remotamente o fuera de esta subred verde, pues es a través de Ethernet 0, ¿no? Y por lo tanto la dirección física de destino sería la de Ethernet 0. Ya que hemos dicho que esto sucede de forma local, va cambiando tramo a tramo, ¿no? Lo mismo para la MAC, lo mismo para el destino IP si en este caso fuera H. Si A quisiera comunicarse con H, el primer tramo, lo mismo, ¿no? Es de A hacia la interfaz puerta de enlace de esta red, que en este caso es E0. Por eso decimos también, podemos justificar también esta respuesta, que va a ser la interfaz E0, ¿no? La MAC de la interfaz E0, de la puerta de enlace de esta zona. Y en el segundo tramo recién ya estaríamos viendo la MAC destino dirigida al usuario o la PC o el host H, ¿no? Espero que se me haya podido entender, a ver si en la noche podemos repasar un poco más, ¿no? Bueno, estas son preguntas ya de segundo parcial, vamos a ignorar ya que este es un examen del 2011, lo vamos a repasar ya para el segundo parcial. Y luego, aquí tenemos una pregunta de ACL. A ver, veamos. ¿Qué tenemos? Una topología, ¿no? Un router intermediario con serial 0 conectado a internet, con Ethernet 0 conectado a una subred. Esta subred es la 160.12.00/16, ¿no? Con un servidor web con una dirección IP 160.12.12.12.12, ¿no? ¿Qué dice? Se quiere controlar el acceso al servidor web desde el exterior, es decir, tráfico en este sentido, ¿no?
De forma que solo lleguen segmentos TCP dirigidos al puerto 80. Solo se permite puerto 80. Tráfico TCP. Entonces estamos pensando en una ACL extendida, ¿no? Ustedes ya saben que son ACL extendidas, ¿no? Cualquier otro paquete dirigido a otros hosts de la LAN, dice, a ver, primero, antes de pasar eso, se quiere controlar el acceso al servidor web de forma que solo lleguen, ojo con esta palabra, solo lleguen, solo se tiene que permitir esto, este tipo de tráfico. El resto de tráfico, no. El resto, no. Entonces, solamente debemos permitir ese tipo de tráfico. Y dice que después, cualquier otro tráfico dirigido a otros hosts, serían otros hosts de la LAN, que debe llegar a su destino de forma normal. Entonces, esto con miras obviamente, a la web, ¿no? A la web. Ahora, los que tengan como destino los hosts, se debe permitir todo. Eso es lo que se entiende con eso, ¿no? Se debe permitir todo, ¿no? Entonces hay que buscar en los enunciados qué ACL coincide con eso, ¿no? Dice, ¿cuál de las siguientes secuencias de comandos ejecutadas en el router sería la correcta para conseguir dicho objetivo, ¿no? Veamos, a ver. A ver. Tenemos el inciso A. No olvidemos que el origen va a ser la web, la dirección IP de la web para controlar este tráfico, ¿no? La dirección destino. Dijimos todo tráfico que se origina en internet y que tenga como destino a la web. Entonces, puede ser cualquier origen, ya que en internet el origen puede ser cualquier host, ¿no? Pero el destino dice que tenemos que controlar el acceso a la web. Entonces debemos controlar estas dos cosas, ¿no? Debemos permitirle el acceso o el tráfico TCP por el puerto 80 y el resto de tráfico descartarlo, ¿no? Entonces, el origen puede ser any y el destino debe apuntar a la IP de la web, ¿no? Veamos entonces en el inciso A, el origen es any y el destino es la web. ¿Ya? La primera regla coincide, ¿no? Vamos a la segunda regla. Dice, deniega el puerto TCP desde cualquier red origen hacia la web. Aquí está muy ambiguo. Está permitiendo primero el tráfico TCP en el puerto 80 y luego está denegando el tráfico TCP a esa IP de la web, ¿no? En otras palabras, la primera regla se está viendo perjudicada por la segunda regla. La segunda regla estaría anulando esa regla de arriba, ¿no? Ahora, no es lo óptimo, además, ¿no? Además de eso, lo esencial sería, a ver, déjeme ver. Sí, exactamente. Este sería el detalle. ¿Qué decimos? Debemos permitir el acceso. Esta regla está bien. El acceso o el tráfico TCP por el puerto 80, eso está bien. Pero la segunda regla dice que solo va a denegar el tráfico TCP, ¿no? Pero aquí estamos diciendo que tenemos que denegar todo el tráfico. ¿Por qué decimos que hay que denegar todo el tráfico? Porque acá dice solo le lleguen segmentos TCP. Si solamente denegamos el tráfico TCP, no vamos a poder detener otro tipo de tráfico, ¿no? Como ser tráfico UDP, tráfico IP, etcétera, ¿no? Entonces, este sería el error, ahí en la segunda regla, la razón por la cual no debemos escoger esto, ¿no? Entonces, esta de acá está mal. Antes de analizarla, analicemos lo siguiente de tal forma que sepamos identificar y saber reconocer, ¿no? ¿Qué hace cada serie, ¿no? Veamos entonces, el inciso C dice: ACL número 100 permite tráfico TCP de una red origen
No puede ser una red origen, ya que, bueno, ya, en todo caso es un tráfico entrante desde internet, ¿no? Pero veamos, si dice desde una IP origen, en otras palabras, desde la web origen, y falta el destino, ¿no? A ver, bueno, acá está al revés, una ACL SYN que permite el tráfico TCP que se origine en la web, en el puerto 80 y que tenga cualquier destino. Se va a permitir ese tráfico, ¿ya? Una ACL 100, una segunda regla para la ACL 100 que diga que deniega el tráfico IP que tenga como origen la web, ¿no? Y como destino cualquier red origen, ¿ya? Luego tenemos una ACL que permite el tráfico IP desde cualquier red origen hacia cualquier red destino, ¿no? Y se va a configurar esto en la serial 0, ¿ya? Y en sentido out, ¿no? Es decir, al revés, en sentido saliente. Entonces, esto de alguna manera va a permitir que el tráfico entrante llegue al servidor y recién se filtre cuando se devuelvan las confirmaciones o el reenvío de paquetes exitosos, de recibidos exitosos por acá, ¿no? Entonces eso no sería lo óptimo, ¿no? Cumple, pero no sería lo óptimo. Lo óptimo sería frenar, filtrar el paquete tras que entre al router para evitar que llegue al servidor, ¿no? Entonces, por esa razón también intuyo que este inciso es descartado, ¿no? Y luego tenemos el inciso D, Access List 100 Permit TCP, ok, tráfico TCP, con red origen la web, por el puerto 80 y red destino cualquiera, ¿no? Otra ACL, número 100, deniega el tráfico TCP, bueno, otra vez, debemos denegar en realidad todo el tráfico, no solo el TCP, ¿no? Para denegar todo tráfico TCP UDP, nos vamos a un tráfico de capa 3, ¿no? Donde vamos a hacer posible denegar todo tipo de tráfico. Entonces acá es necesario simplemente decir deny IP, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces aquí estaría el error y por esa razón lo descartamos, ¿no? De tal manera que concluimos que el inciso B va a cumplir lo que nos pide, ¿no? Va a cumplir que con la primera regla de la CL100 permitamos el tráfico desde cualquier red origen, es decir, la internet, hacia la red destino o la IP destino, el servidor web o mediante el puerto 80, ¿no? ¿Listo? Entonces esto de acá se cumple. Falta esto, ¿no? Que permitirle el acceso a los hosts, todo tipo de tráfico, y eso se realiza seguramente con la tercera regla, ¿no? Access List 100 Permit IP NN. Permitimos el tráfico IP desde cualquier red de origen hacia cualquier red de destino. ¿Qué dice la segunda regla? Me la salté. Dice que va a denegar el tráfico IP desde cualquier red de origen y que tengan como destino la web. Entonces eso está bien, ¿no? Y eso confirma esto de acá, ¿no? Denegarle el acceso a la web al resto de tráfico que no cumpla el puerto 80 y que sea de tráfico TCP, ¿no? De esa manera. Se configura en la serial 0 y se configura en sentido de entrada. Entonces todos los paquetes entrantes, justamente como había explicado al inicio, desde la internet, que tengan origen que tengan como destino esta red, pues cumple este sentido, ¿no? Bueno, entonces ya lo garabateé demasiado, no sé cómo deshacer esto. A ver, control Z, no, ni modo. Entonces de esa manera, ¿no? Por último, tenemos programación de routers. Vamos a programar un bloque de notas rápidamente que dice programar los routers 0, 1, 2 para que exista comunicación, ¿no? Para que exista comunicación. Aquí, router 0, 1, 2. Entonces vamos con router 0. Router 0 que tenemos que configurar, pues, interfaces, ¿no? Imaginemos que acá dice FA01, FA02, tenemos que asignarle un nombre, FA03, ¿no? Ahora, todos los routers vamos a suponer que tienen
los mismos nombres en las interfaces. A ver, pero bueno, acá lo vamos a hacer con azul. Vamos a poner Fa 2, ok, Fa 02. Aquí Fa 03. Este de acá Fa 01. Y este de acá Fa 2, ok, listo. Entonces, router 0, Fa 01, vamos a configurar, ¿no? Podemos simplemente decir INT Fa 01, bueno, sabemos que tenemos que estar ubicados en config-t, en configuración de terminal. Entramos a la interfaz Fa 01, escribimos, ¿no? Obviamente aquí va a ser escrito a papel. Como ya está el segmento de red ubicado, debemos saber seleccionar las redes, ¿no? Aquí va a haber una red. Aquí va a haber otra red. Aquí va a haber otra red. Ahí no quiero rayar. Aquí va a haber otra red. Y aquí va a haber otra red, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces en total van a haber 1, 2, 3, 4, 5 subredes, ¿no? Entonces programamos IP ADD en Fa 01 para el router 0. Este router de acá tiene asignada la 192.168.100.2, ¿no? 255 Báscara 24, 255. Ahora esto vamos a hacerlo así: 255, 255, 255, 0, ¿no? Y lo encendemos, ¿no? Vamos a hacerlo tabulado. La siguiente interfaz sería Fa 02, que sería esta de acá abajo. Dice que tiene la dirección 192.168.104.2 y la misma máscara 255.255.0, ¿no? Lo encendemos, ¿no? Esto es, bueno, el no shutdown está de más. A ver si no me equivoqué, ya. Siguiente interfaz, Fa 03. Uy, tiene la 192.168.101.1 /24. No olvidemos, Fa 03 en este router vendría a ser esta de acá y tiene asignada la 101.1, ¿no? Ya lo puse, ¿no? La ruta que se tendría que configurar en este router sería hiperroot hacia las redes que no están directamente conectadas. En el router 0, las redes que no están directamente conectadas vendría a ser esta red acá y esta red acá, la 102.2 y la 103.2, ¿no? Entonces sería 168.102.0 de esa manera, y la dirección de la interfaz de salto, la dirección IP de interfaz de salto vendría a ser la 101.2, esta de acá, ¿no? Esta interfaz de acá es la dirección IP de salto para esta ruta en este router 0, ¿no? 192.168.101.2, ¿no? De esa manera. Esa sería la configuración del router 0. Vamos con router 1. Vamos a repetir todo esto. Uy, lo puedo borrar. Vuelvo a configurar, pero solamente tiene Fa 02 y Fa 03, así que esto lo voy a borrar, ¿no? ¿Qué vamos a editar acá? Fa 02 dice que tiene la 101.2, ¿no? Ojo acá, 101.2 en este router. No nos confundamos con el orden. 101.2, ¿no? Listo, la misma máscara. Encendemos y la 103 va a tener la 102.1, ¿no? 102.1. Listo. Y la ruta va a ser a redes que no están directamente conectadas. A router 1, ¿cuál sería? Esta red de acá, la 100.2, la 104.1 y la 103.2. Entonces van a haber 3 rutas, ¿no? Aquí me faltó una ruta más. Vamos a copiar esto. El router 0 va a llegar a la 102.2 mediante la primera ruta. 102.0, perdón, 102.0 es la dirección de red en este dominio de difusión. Y en este otro dominio vendría a ser la 103.0, ¿no? La 103.0. ¿Por qué? Porque /24 determina de esa manera, ¿no? Eso ya se enseñó en redes 1, ¿no? Máscara 24, 2555 y a través de la misma interfaz de salto. A partir de esta interfaz saltamos a estos dos dominios, ¿no? Y sigamos acá lo mismo.
Aquí serían, veamos, ya primero router 1, una ruta que nos lleva a las 100.0, ¿no? 100.0. ¿Mediante qué interfaz? Mediante la 101.1, interfaz de salto. Listo. Y que nos lleve a la 104.0, ya que no está directamente conectada. ¿Mediante qué interfaz? La misma también. Y a la derecha, ¿no? La 103.0. ¿No? La 103.0 mediante la 102.2, ¿no? 102.2. Perfecto. Entonces coincide, ¿no? Dos rutas para router 0, tres rutas para router 1 y dos rutas para el router... Perdón. Bueno, acá debería decir 2, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Ahí está, listo, ¿no? De esa manera. Vamos con el router 2, que va a tener lo mismo, fase 01 y fase 02. A ver. Fase 01 y fase 02. Acá está. Que va a tener fase 1, fase 02, pues va a tener las siguientes direcciones: 102.2, fase 01, ¿no? 102.2. 102.2, no nos equivoquemos al escribir que se esté repitiendo la dirección IP, cuidado, al frente tiene que estar la 102.1 que está en el router 1, justamente está acá, aquí la 102.2, perfecto, la FAS 102 tendría que ser la 103.2, listo, y las rutas, ¿no? Vamos a copiar la sintaxis, listo. ¿Qué redes no conoce, no está directamente conectada al router? Pues vendría a ser la 100.0, la 101.0 y la 104.0, ¿no? Entonces vendrían a ser, a ver, aquí dice dos rutas, ¿no? Bueno, la verdad que no estoy de acuerdo con esto y me parece que así hay un error. En realidad yo identifico que para este router deberían haber tres rutas como mínimo, ¿no? Que sería esta de acá, la 100.0, la 101.0 y la 104.0, ¿no? Yo los voy a poner porque yo respondería así, digamos, ¿no? Entonces aquí diríamos la 101.0 mediante qué interfaz de salto, la 102.1, ¿no? 102.1, lo mismo, 102.1. 101.0, la 100.0 y la 104.0. Uy, pasó. 104.0, ¿no? De esa manera. Listo, ¿no? De esa manera. Entonces, a ver, pónganle pausa al video para que puedan ver la configuración y ya está, ¿no? Bueno, en todo caso creo que esto de acá lo copiaría mejor en el Word, ¿no? Una vez. Aquí para que se vea todo. Ya está, ya, guardar. Y también en lo del Pine, ¿no? Esto de acá. Listo. Listo, ya está. Bueno, entonces en eso consistiría este parcial. No olvidemos antes ya de cortar que este parcial en los últimos semestres del 2024 se ha repetido, ¿no? Lo único que ha cambiado es algunas preguntas. Aquí lo mismo, control de congestión, aumento de buje, retransmisión de mayor de paquetes, extremo a extremo, no a no, convergencia, router NAT, ¿no? Sistema autónomo, la misma subred a dividir, ¿no? Las mismas preguntas acá. Creo que acá cambió la subred, no, se mantiene la misma incluso, ¿no? Nada más, ¿no? Este fue del 2020, mayo 4 de 2024, ¿no? Pero no se confíen, puede cambiar, ¿no? A ver acá. Bueno, este es este mismo de acá. A ver.
Bueno, este es del 2022. 2024, esto fue de octubre del anterior semestre, simplemente, ¿no? A ver, aquí algunas se repiten también. Un switch Ethernet con solo la VLAN 1 por defecto tiene un dominio de colisión. A ver, veamos, dice falso. Cada puerto de un switch Ethernet es un dominio de colisión. No tiene nada que ver la VLAN, ¿ok? La VLAN por defecto con los dominios de colisión que tiene cada puerto de un switch, ¿ok? ¿Ok? Así que eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Las VLANs son una cosa y los dominios de colisión son otra cosa, ¿ok? ¿Qué significa convergencia? Eso ya lo hemos comentado. Sistema autónomo, router NAT, una conexión a través de un proceso NAT, como está mostrado en la figura, explicar cómo funciona el proceso de transmisión. Esta pregunta es nueva, bueno, debido a que el video se está haciendo largo, lo comentaré en otro video. Aquí sí ha cambiado, ¿no? Aquí se ha cambiado, aquí también ha cambiado un poco al revés, router puente, y aquí se han asignado otra vez. Bueno, entonces esto lo vamos a dejar para otro video, este de acá, y este también para comentar, ya que este es largo, ¿ya? Este fue un parcial del 2022. ¿Dale? Entonces nos vemos.